Después del esplendor. Episodio 7. El Imperio Persa. Imagina por un momento que eres un mercader griego. Año 500 antes de nuestra era. Roma acaba de pasar de monarquía a república y ni siquiera ocupa una pequeña parte de la península itálica. Tú llevas semanas viajando desde Atenas. Has cruzado el Egeo. Has visto cómo cambiaba la tierra bajo tus pies. Cómo las ciudades se hacían más grandes, las calzadas más anchas, el orden más visible. Como si alguien hubiese puesto el mundo entero en fila. Y entonces llegas a Persépolis. No hay nada en tu mundo que te haya preparado para esto. Una terraza de piedra que parece flotar sobre la llanura. Columnas de 20 metros de altura como un edificio de 6 plantas tallado a mano, sin grúas, sin acero, sin nada que conozcas. Y en esos relieves que rodean la escalinata, algo que tampoco esperabas. Los representantes de 20 naciones distintas, cada uno con su traje, su ofrenda y su dignidad intacta. Ninguno encadenado. Ninguno de rodillas. Todos marchando hacia el trono del gran rey, como si fueran embajadores en lugar de los representantes de territorios conquistados. Tú no eres un prisionero, no eres un esclavo, eres un extranjero bienvenido en el corazón del mayor imperio que el mundo ha visto hasta entonces. Un imperio que va desde el río Indo hasta el mar Egeo, desde las estepas de Asia Central hasta las cataratas del Nilo. ¿Qué sientes? Yo te digo lo que sientes, que el mundo tiene un centro, y que ese centro no es tu ciudad. Bienvenidos a Después del esplendor. Hoy hablamos del Imperio Persa Aqueménida, del primer estado que intentó, y durante 2 siglos casi lo consiguió, gobernar el mundo conocido. No con el puño cerrado, sino con algo mucho más sofisticado y mucho más frágil: la promesa del orden. Y como siempre en este programa, la pregunta no es solo cómo se construyó ese esplendor. La pregunta es: ¿dónde empezó a romperse? Soy Marcos Arroyo y escuchas Después del esplendor. Todo comienza con un hombre y una idea. El hombre es Ciro II, que ha pasado a la historia como Ciro el Grande. La idea es tan sencilla que resulta casi desconcertante. Se puede conquistar sin destruir. Oído, gobernantes del mundo, se puede conquistar sin destruir. En el año 559 antes de nuestra era, Ciro es rey en Ashán, un reino de segunda fila, al suroeste del actual Irán. Sobre él pesa el yugo de los medos, el imperio medo. A su alrededor los grandes poderes del mundo antiguo: Babilonia, Lidia, Egipto, el imperio neoasirio recién desmoronado y devorado por Babilonia. El tablero está en movimiento, y Ciro lo lee mejor que nadie. En 20 años lo cambia todo.
Primero derrota a los medos, sus propios señores, y los integra en lugar de humillarlos. Sus generales medos siguen siendo generales. Sus nobles siguen siendo nobles. El vencido se convierte en socio. En el mundo antiguo, esto no tiene precedente. Luego, Lidia, el legendario Creso, el rey más rico del mundo, el que dio nombre a la expresión rico como Creso. Lidia cae en el 547. Y de nuevo, no hay masacre. Sardis sigue siendo Sardis. Y entonces Babilonia, la ciudad más poderosa de la tierra. Ciro entra en el año 539, sin apenas resistencia. Los babilonios abren las puertas porque Ciro se presenta no como conquistador, sino como liberador. Honra a Marduk, el dios principal de la ciudad. Devuelve a los pueblos deportados a sus tierras de origen, incluso a los bien integrados judíos. Esto no es filantropía. Es política de una inteligencia extraordinaria. Dato curioso. El cilindro de Ciro es una tablilla de arcilla de apenas 23 centímetros, conservada hoy en el Museo Británico. En ella, un rey conquista a sus enemigos y luego declara que los ha liberado, que respeta a sus dioses, que no permitirá que nadie sea oprimido. Algunos historiadores la han llamado la primera declaración de derechos humanos de la historia. Es una simplificación. Era también propaganda de alto nivel, pero revela algo real. Ciro entendió que el poder más duradero no se ejerce sobre pueblos sometidos, sino sobre voluntades convencidas. Me recuerda mucho a la famosa frase de Miguel de Unamuno en la Universidad de Salamanca a los franquistas: venceréis, pero no convenceréis. 2500 años después, las Naciones Unidas reprodujeron el cilindro en su sede de Nueva York. No está mal para un trozo de barro de 23 centímetros. Sus sucesores heredan esta lógica y la desarrollan. Cambises conquista Egipto. Darío I reorganiza el imperio con una arquitectura administrativa que es, en sí misma, una obra maestra. Es el sistema de satrapías, 20 provincias, cada una gobernada por un sátrapa, casi siempre persa o medo, pero con autonomía local, con sus propias leyes y su propia moneda en algunos casos. Además, instauró un sistema de inspectores reales, los ojos del rey, que viajan constantemente para vigilar sin ahogar. Una especie de auditores internos con espada. ¿Y las carreteras? No podemos subestimar las carreteras. Los grandes imperios siempre las han construido. Los romanos, los incas, los persas. Porque las carreteras no son solo una infraestructura. Son comunicación, son comercio. Es el poder proyectado en el terreno. Incluso hoy en día son importantes, con la salvedad de que las carreteras están hechas de fibra óptica. La calzada real, 2.700 kilómetros desde Susa hasta Sardis, con postas cada día de camino. Un mensaje podía recorrer esa distancia en una semana. Un ejército tardaba 3 meses. Y ahí, en esa diferencia, está la esencia del poder persa. La información viaja más rápido que los problemas. Darío estandariza los pesos y medidas. Acuña el dárico de oro.
construye Persépolis, en el sur del actual Irán, como símbolo de esa unidad plural. Y todo ello bajo una visión que convierte la política en cosmología. Ahura Mazda, el dios de la verdad y el orden, ha elegido a los persas para traer el Asha, el orden cósmico, a un mundo en caos. No es arrogancia, es fe convertida en política de Estado. ¿Qué hace especial a este imperio? ¿Por qué merece un lugar propio en la memoria? No es solo el tamaño. Echa un ojo al mapa. Desde Pakistán hasta lo que hoy sería Moldavia o parte de Rumanía. Desde Libia y Egipto hasta casi las estepas de Asia Central. Irak, Turquía, Jordania, con su centro de gravedad en el actual Irán. En su apogeo, bajo Darío I, el imperio persa gobierna entre 40 y 50 millones de personas, un tercio de la población mundial en ese momento. Nada comparable existirá hasta Roma siglos después. Pero lo que lo hace verdaderamente singular es otra cosa. Es el primer intento serio de gobierno multiétnico, multilingüe y multirreligioso de la historia, no como excepción, sino como sistema. En Persépolis conviven griegos, egipcios, babilonios, elamitas, escitas, judíos, fenicios, no como súbditos humillados, sino, al menos en la narrativa oficial y con matices, como partes reconocidas de un orden mayor. Las inscripciones reales son trilingües. La administración se hace en arameo, una lengua franca en la época, y hay que subrayar que no es la lengua del conquistador. Los dioses locales son respetados, los templos financiados con fondos reales. Y te voy a dar otro dato curioso. La palabra paraíso viene del persa. Es persa antiguo. Pairidaesa significa literalmente jardín cercado. Los reyes persas construían enormes jardines con árboles de todo el imperio, animales exóticos, canales de agua. Los griegos que los visitaban los llamaron paradeisos. Siglos después, esa misma palabra llegó al Nuevo Testamento de la mano del griego con el que estaban escribiéndolo, y al árabe, y de ahí a todas las lenguas occidentales. Cada vez que alguien habla del paraíso, está citando, sin saberlo, a un jardinero persa del siglo V antes de nuestra era. El esplendor también es material. Las obras de ingeniería persas son extraordinarias. Los kanats, canales subterráneos para llevar agua a zonas áridas que logran transformar paisajes enteros. Son una tecnología tan eficaz que todavía se usan en Irán hoy en día. Y luego está el arte. Los relieves de Persépolis son una declaración de intenciones tallada en piedra. Ningún pueblo aparece encadenado. Ninguno aparece en actitud de derrota. Todos marchan en procesión con sus ofrendas hacia el rey. Es propaganda, sí, pero es propaganda que necesita mostrar dignidad para funcionar. Y esa necesidad revela algo sobre los valores del sistema. Hay un texto de Esquilo, el dramaturgo griego, enemigo cultural de Persia,
escrito solo 8 años después de la batalla de Salamina, cuando la guerra entre Grecia y Persia aún ardía en la memoria de todos. La obra se llama Los persas. En ella, Esquilo narra algo fuera de lo común para la época. El griego, enemigo de los persas, los retrata con dignidad. Su reina llora a sus muertos como lloran todas las madres. Sus soldados mueren, como mueren todos los soldados. Incluso el enemigo reconocía que había algo en Persia que merecía ser tomado en serio. Y esto no es habitual. En la historia, no es nada habitual. Las grietas no suelen anunciarse. No llegan con fanfarria, llegan disfrazadas de éxito, de costumbre, de decisiones que parecen razonables en ese momento. La primera grieta, más bien atisbo de resquebrajamiento, tiene un nombre: las guerras médicas. Un breve inciso para poner en contexto. Las guerras médicas enfrentaron al Imperio persa y diferentes ciudades-estado griegas. Y los griegos, cuna de la civilización occidental, a veces son un poco cabezotas para cambiar los nombres y seguían llamándoles medos, aunque el Imperio medo había sido absorbido por el Imperio persa años antes. Entre el 490 y el 479 antes de nuestra era, Darío I y luego su hijo Jerjes intentan integrar la Grecia continental en el Imperio aqueménida. Es parte de la lógica expansión que llevaban realizando los persas, con éxito, desde hacía décadas. Los griegos del Asia Menor, Turquía, para entendernos, ya eran súbditos persas. Las ciudades griegas del continente son, en teoría, el siguiente paso natural. El tablero de este antiguo juego de Risk te lo pide. Lo que no calcularon los persas fue la resistencia de aquellos griegos testarudos. ¿Te suenan estos nombres de las batallas más épicas de la antigüedad? Maratón, año 490. Termópilas y Salamina en el 480. Platea en el 479. Los nombres resuenan todavía porque la historiografía occidental los convirtió en mito fundacional. La pequeña Grecia libre frente al gran Oriente despótico. Otro dato curioso. En la batalla de Salamina, la flota persa era más grande, mucho más grande. Los griegos tenían unos 370 barcos, mientras que Jerjes llegó, según Heródoto, con más de 1.200 naves. Y aún así ganaron los griegos. ¿Por qué? Porque el estratega ateniense, Temístocles, les llevó al estrecho donde la superioridad numérica persa se convertía en un problema, no en una ventaja. Se vuelve a repetir la misma estrategia que frenó a los persas en el estrecho de las Termópilas, esta vez en el mar. Los barcos persas chocaban entre sí, se pisaban los remos, se obstaculizaban. Temístocles usó el propio tamaño del enemigo como arma. Hay directivos en el siglo XXI que siguen sin aprender esa lección. ¿Debilitan estas derrotas al Imperio persa? En términos materiales, nada. Grecia es pequeña y pobre comparada con Egipto o Babilonia, pero la derrota tiene un coste simbólico enorme. La mística de la invencibilidad se agrieta, y en un imperio cuya cohesión depende en parte del prestigio del gran rey, eso importa más de lo que parece. Más que una grieta en el gran imperio persa, la arrogancia griega es una bomba de tiempo que tendrá consecuencias muy a la larga.
Como de costumbre, las grietas más profundas no vienen de fuera, vienen de dentro. Vienen de la lógica del propio éxito. Cuando un imperio funciona, genera riqueza. La riqueza genera lujo. El lujo genera ocio. Y el ocio en las élites genera algo que no necesita traducción. Complacencia. La destructiva autocomplacencia. Los primeros reyes aqueménidas, Ciro, Cambises, Darío, son guerreros y administradores de primera generación. Conocen el campo de batalla, conocen la dureza. Sus sucesores nacen en palacios, se educan entre las intrigas palaciegas, y el problema no es que sean malos gobernantes. La tragedia es que el sistema empieza a girar alrededor de la corte, y la corte gira alrededor del acceso al rey, y el rey comienza a girar alrededor de quien tiene más cerca. Por ejemplo, los eunucos de palacio, los chiliarcas, acumulan poder real, mientras la figura del gran rey se ritualiza hasta volverse casi sagrada e inaccesible. Y entonces aparece la grieta más silenciosa y más mortal, la cuestión de la sucesión. Artajerjes II, que reina durante casi 50 años en el siglo IV antes de nuestra era, tiene que enfrentarse a la rebelión de su propio hermano Ciro el Joven. De esa rebelión nace la Anábasis de Jenofonte, la historia de los 10.000 mercenarios griegos que tienen que abrirse paso de regreso al Mediterráneo atravesando el corazón del imperio persa. Esa historia dice algo crucial a sus lectores griegos: que el interior del imperio persa puede ser atravesado. No es una fortaleza inexpugnable. Si se puede salir, hay una oportunidad para entrar. Y lo que es más importante, es posible sobrevivir dentro del imperio persa. Alguien, décadas después, leerá esta historia con mucha atención. Su nombre es Alejandro. Alejandro Magno. Para el imperio persa, el momento decisivo sucede en el año 334 antes de nuestra era. Artajerjes III, uno de los monarcas más enérgicos de la dinastía tardía, acaba de ser envenenado por su propio visir, Bagoas. En el espacio de 2 años, Bagoas elimina también a los herederos y coloca en el trono a Darío III, un noble de segunda fila que jamás había pensado en reinar y que conocía muy por encima los mecanismos del poder. Pero para eso ya estaba Bagoas. En ese mismo momento, al otro lado del Egeo, un joven rey macedonio de 22 años acaba de consolidar su poder en casa y mira hacia el este. La pregunta interesante no es por qué ganó Alejandro, es por qué Persia no lo detuvo cuando pudo. Y la respuesta está en cómo se tomaban las decisiones en el imperio persa. Nadie había pensado que su modo de tomar decisiones, que funcionaba a la perfección para administrar el imperio, fuera inoperante en el caso de un invasor pequeño pero consistente e incisivo. Los sátrapas que administraban bien de forma autónoma se volvían inoperantes cuando hacía falta una coordinación militar fuerte entre diferentes satrapías. La estructura de mando se dispersa y hace casi imposible una respuesta unificada y rápida. Y para colmo de males, el imperio persa dejó de desarrollar su propia infantería y había llenado su ejército de mercenarios griegos. Siempre es de agradecer que otros mueran por tu reino.
da mejor imagen que saber que otros persas mueren por el bien del gran rey. Sin embargo, en la práctica, los mercenarios griegos no estaban muy por la labor de matar a sus primos macedonios. Esta es la causa oficial de que Alejandro Magno pudiera vencer con tal facilidad a todo un imperio. No obstante, hay algo más que se menciona poco: la trampa del modelo de éxito del propio imperio persa. Persia había ganado durante 2 siglos siendo tolerante, flexible y descentralizada. Esas mismas virtudes se convierten en vulnerabilidades ante un enemigo que es exactamente lo contrario: concentrado, veloz, implacable, con un solo punto de decisión. Fue como un gran castillo de naipes luchando contra una fuerte ráfaga de viento. Otro dato curioso. En la batalla de Isos, en el año 333 antes de nuestra era, Darío III tenía un ejército mucho más grande que el de Alejandro. Algunos historiadores hablan de 250.000 persas frente a 40.000 macedonios. Aún así, perdió. ¿El motivo concreto? Darío había elegido un terreno abierto, pensando que la superioridad numérica sería determinante. Alejandro forzó el combate en un estrecho costero donde los números no importaban. Otra vez la misma trampa. Lo que sí importaba era la velocidad de la falange y la carga de caballería que Alejandro llevó en persona hasta casi la posición de Darío. Cuando el rey persa vio la caballería macedónica acercarse directamente a su carro, giró y huyó. No por cobardía, sino porque en el sistema político persa, el rey era el Estado. Si moría el rey, moría el imperio. Era una decisión perfectamente racional, y fue la decisión que selló su destino. Alejandro persigue a Darío durante 2 años. Cuando por fin lo alcanza, en el año 330, Darío ya ha sido asesinado por su propio sátrapa Beso. Alejandro lo encuentra moribundo en una carretera de Bactriana. Según las fuentes, siempre parciales, siempre construidas, le cubre con su manto. El gesto es perfecto. Alejandro no destruye el imperio persa, lo hereda. Se viste con ropa persa, adopta el protocolo de la corte aqueménida, incorpora a nobles persas en su ejército. Eso sí, sus generales macedonios se indignan, pero Alejandro no les escucha. ¿Por qué? Porque entiende lo que Ciro entendió 300 años antes, que el poder más duradero no se impone, se adopta. El imperio persa aqueménida desaparece como entidad política en el 330, pero los ecos de su esplendor quedan milenios después. Queda la infraestructura, las carreteras, los sistemas de irrigación, las rutas comerciales. Lo que siglos después llamaremos Ruta de la Seda tiene sus raíces en la red de comunicaciones persa. El mundo no empieza de cero después de Alejandro. Alejandro construye sobre los cimientos persas. Queda la lengua. El arameo imperial persa siguió siendo la lengua franca del Oriente Próximo durante siglos después de la caída de la dinastía. Las palabras viajan más lejos que los ejércitos. Siempre lo han hecho.
Queda la religión, y aquí viene algo que no todo el mundo sabe. El zoroastrismo, la fe persa centrada en la lucha entre el bien y el mal, influyó profundamente en el judaísmo del período del Segundo Templo, justo después de cuando en el relato judío dicen que eran cautivos de Babilonia. La cuestión es que el judaísmo se nutrió de multitud de elementos del culto persa, conceptos ahora también fundamentales de la doctrina judaica y que a través de ella pasaron también al cristianismo y al islam. El concepto de un juicio final, de un Mesías, de ángeles y demonios como fuerzas separadas del bien y el mal, el concepto de cielo y de infierno, todo ello tiene raíces en el zoroastrismo. Ahora ya sabes, la próxima vez que alguien mencione el Apocalipsis o el día del juicio final, está citando indirectamente a un sacerdote zoroástrico de hace 25 siglos. La historia de las ideas siempre es más rara de lo que parece. Queda el modelo. Los seleucidas, herederos de Alejandro en Asia, gobiernan usando estructuras administrativas aqueménidas. Los partos, que recuperan Irán en el siglo III antes de nuestra era, se presentan como continuadores de la tradición persa. Los sasánidas, que gobiernan desde el siglo III hasta el VII de nuestra era, se consideran restauradores del imperio aqueménida. Multitud de pueblos que se consideran a sí mismos continuadores de la tradición persa aqueménida. Y cuando el Islam conquista Persia en el siglo VII, absorbe una cultura administrativa y literaria tan potente que la convierte en el corazón intelectual del mundo islámico medieval. Persia no termina con Alejandro. Persia transformó a Alejandro y transformó el mundo. Y después del esplendor del imperio persa, queda una pregunta. Una pregunta que a estas alturas del desarrollo de la humanidad hace necesario tragar saliva para formularla y quizás taparse los oídos para escuchar las posibles respuestas. ¿Es posible un orden que no aplaste? ¿Un poder que integre en lugar de homogeneizar? ¿Una hegemonía que deje espacio a la diferencia? Los persas intentaron responderla, con sus contradicciones, límites y fracasos. La historia posterior, con otros imperios, el romano, el mongol, el otomano y los más modernos imperios coloniales, no han dejado de intentar responderla también, con los resultados que ya conocemos. Que el intento más serio viniera de hace 2500 años, de un rey nómada de las mesetas iraníes, es una de esas ironías que hacen que la historia merezca ser contada. ¿Qué nos llevamos del imperio persa? Nos llevamos la lección de que los imperios no suelen caer por un golpe externo. Caen porque algo en su interior, en su lógica, en sus élites, en la distancia entre la narrativa que se cuentan a sí mismos y la realidad que viven, empieza a fallar mucho antes de que llegue el enemigo. Alejandro fue la chispa, pero el material combustible llevaba décadas almacenándose y siendo bien custodiado por los sátrapas. Nos llevamos también cierta ambigüedad, porque Ciro el Grande es simultáneamente el libertador de los judíos, el único no judío al que la Biblia hebrea llama Mashiach, ungido, y el constructor de un sistema de dominación que extrajo recursos de 20 pueblos durante 2 siglos. Las dos cosas son ciertas,
La historia rara vez elige entre ellas y nosotros tampoco deberíamos hacerlo. Y también podemos llevarnos algo un poco más personal. Cuando Persépolis ardió, porque Alejandro la quemó o permitió que ardiera en el 330, quizás como gesto simbólico, quizás como concesión a sus tropas, quizás porque una noche de vino y una mujer llamada Thais le convencieron de que era una buena idea. Cuando esas columnas de 20 metros se ennegrecieron y los relieves de los pueblos en procesión hacia el gran rey quedaron cubiertos de hollín, algo se perdió, que no era solo piedra, era el relato de un imperio. Era el relato de una visión de ayudar a la gente a vivir en hermandad. Se perdió una visión, la visión de que el mundo podía tener un orden que incluyera en lugar de excluir. También perdimos que esa visión fuera también un instrumento de poder, que Ciro la usara para legitimar su conquista tanto como para liberalizar su gobierno, no la hace menos real. Todas las visiones grandes son también interesadas. Eso no les quita grandeza. Por contra, les añade humanidad. Después del esplendor de Persia, el mundo occidental tardó siglos en volver a intentar algo parecido. Y cuando lo intentó, con Roma, con el Islam, con los sueños federales de la modernidad, siempre, en algún momento, miró hacia atrás. Miró hacia esas columnas, hacia ese rey que entró en Babilonia sin destruirla. Hacia la primera vez que alguien dijo: podemos ser uno sin dejar de ser muchos. Espero que este episodio, además de entretenerte y hacerte evocar lejanos palacios, te haya provocado alguna reflexión. Alguna de esas que te persiguen un par de días y que acabas comentando con alguien en una cena. Eso es lo que busca este programa. Hasta aquí el episodio de hoy. Puedes encontrarme en las redes sociales como @marcosarroyo, todo junto y con K. Marcos siempre con K. O puedes escribir un email a despuesdelesplendor@gmail.com y contarme qué te parecen los episodios que has escuchado o qué historia te gustaría que te contara. En 2 semanas, más historias, más curiosidades, más grietas y preguntas que no tienen respuesta sencilla. Hasta entonces, cuídate, disfruta de la historia y si este episodio te ha gustado, ya sabes, una reseña en tu plataforma favorita da vida a este podcast. Soy Marcos Arroyo y esto ha sido Después del Esplendor. Gracias por estar ahí.